Quizás lo hayas intentado todo: visualizaciones, afirmaciones, técnicas de manifestación, promesas de prosperidad. Quizás incluso sentiste por un momento esa silenciosa esperanza de que esta vez las cosas fluirían. Pero no fue así. Y entonces surge el pensamiento, casi siempre susurrado, casi siempre solo: ¿qué me pasa? Pero, ¿y si nada en ti estuviera realmente mal? ¿Y si lo que te frena no es la falta de capacidad, sino el exceso de programación inconsciente que llevas sin darte cuenta? Hay una raíz invisible que reside en lo profundo de tu campo energético. Una raíz silenciosa pero poderosa. Fue plantada hace muchos años, quizás incluso en la infancia, y desde entonces ha nutrido la tierra donde todo intenta crecer dentro de ti. Dicta lo que crees posible, lo que crees merecer, cuánto te permites recibir. Es esta raíz la que sabotea silenciosamente tu abundancia, incluso cuando tu mente consciente afirma lo contrario. Y es por eso que tantos deseos no se cumplen, porque se cultivan en un suelo interior aún contaminado por viejas creencias de escasez, miedo y rechazo. La mente racional puede decir con firmeza: merezco prosperar, pero el cuerpo, el campo emocional, el subconsciente, pueden estar repitiendo algo diferente, algo como: esto no es para mí, se me acabará, no es seguro tener demasiado. Y esto crea un conflicto vibracional, un ruido interno. El lenguaje de la manifestación es la vibración, y el universo no responde a lo que dices con palabras, sino a lo que sientes constantemente. Cuando hay una divergencia entre estas capas, la abundancia no encuentra espacio para asentarse. El Dr. Bruce Lipton nos enseña que el 95% de nuestras decisiones provienen del subconsciente. Esto significa que es quien tiene el control, y que intentar cambiar tu vida solo con buenas intenciones conscientes es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. No es falta de esfuerzo, es falta de acceso al verdadero centro de mando. Y este centro, al contrario de lo que muchos creen, no se encuentra solo en el cerebro. Está en la vibración que mantienes sin darte cuenta día tras día. Está en el campo magnético que emite tu corazón. Está en la biología que responde a tu espiritualidad. Joe Dispenza dice que no basta con desear una nueva realidad. Hay que ser compatible con ella. Esto requiere romper con la antigua identidad emocional, aquella a la que te has acostumbrado para sobrevivir. Y esta transición es profunda, no es mágica, pero sí sagrada, porque no solo estás creando una nueva vida, sino que te estás recreando desde dentro. Puedes imaginarte como un jardín con el potencial de florecer, de dar frutos, de irradiar belleza. Pero incluso con las semillas adecuadas, incluso con la luz del sol, nada florecerá si la tierra está contaminada. Las creencias limitantes son este veneno invisible, impiden que las raíces absorban los nutrientes de la vida. Y por eso, en este video, caminaremos juntos hacia esta tierra. Entenderemos cómo se formó este veneno, cómo se manifiesta y, lo más importante, cómo comenzar el proceso de purificación. Porque no se trata solo de desear abundancia, se trata de poder recibirla con un corazón limpio, un cuerpo dispuesto y un alma preparada. Y esto no se logra con la fuerza, se logra con la conciencia, se logra con la valentía de mirar hacia adentro con ternura, se logra con el deseo genuino de cambiar de frecuencia, no solo de circunstancias. Ahora respira. Permítete sentir. El viaje que comienza aquí no se trata de soluciones rápidas ni promesas vacías. Se trata de reconocimiento, transformación y verdad. Juntos, descubramos que, en ti, aún crees no merecer, para que esa parte de ti finalmente pueda liberarse. Algunas de las raíces más profundas de nuestras creencias limitantes sobre el dinero, el valor y la abundancia se plantaron cuando éramos niños, y la mayoría de las veces emergieron no a través de palabras directas, sino a través de atmósferas emocionales, miradas cansadas, conversaciones interrumpidas y silencios pesados. Simplemente recuerda esa sensación de escasez flotando en el aire, como si el dinero fuera siempre una fuente de tensión, miedo o frustración. Quizás no entendías todo lo que estaba sucediendo, pero lo sentías, y lo que un niño siente, lo recuerda. Ver a tus padres discutir por facturas atrasadas, sentir la tensión en la mirada de alguien que tiene que elegir entre necesidades básicas, escuchar frases como «el dinero no crece en los árboles» o «eso no es para nosotros». Nada de esto parecía serio en ese momento, pero poco a poco se fue infiltrando, como una programación sutil. El niño, sin filtros para cuestionar la realidad, simplemente absorbe, y lo que absorbe se convierte en su verdad silenciosa. Este niño aprendió que el dinero siempre se asocia con el sufrimiento, la escasez, la culpa o el sacrificio.
Aprendió que desear demasiado es peligroso, que pedir es inapropiado, que tener demasiado puede alejar a la gente. Y poco a poco, el subconsciente creó una especie de alarma interna. Cada vez que se acercaba la abundancia, se encendía una señal de peligro. La prosperidad empezó a percibirse no como algo natural, sino como una amenaza para el ámbito emocional habitual. El subconsciente, en este contexto, actúa como guardián de la familiaridad. No busca lo mejor para ti, busca lo predecible, lo que repite lo ya vivido. Por lo tanto, incluso si deseas una vida plena, tu cuerpo podría estar vibrando en un estado de supervivencia crónica. Es como si intentaras correr hacia la luz, pero con los pies clavados en el cemento de una infancia sin sanar. Esta vibra de supervivencia se manifiesta de muchas maneras: miedo a invertir, culpa al recibir, autosabotaje en momentos de éxito, procrastinación ante las oportunidades. Y nada de esto es debilidad, es condicionamiento. Son recuerdos emocionales que se han cristalizado en verdades absolutas, verdades que ahora gobiernan silenciosamente tu relación con la abundancia. Es crucial reconocer que esta escasez no es tu esencia, sino una programación heredada. Es una vieja protección que ya no te sirve, y cuando empiezas a mirarla con compasión, no con culpa, se abre un nuevo espacio interior, un espacio donde es posible reescribir, replantear y sanar, porque nadie nace creyendo que no lo merece. Esta creencia se enseñó y todo lo aprendido se puede desaprender, con presencia, con conciencia, con amor. Hay un punto en el que la espiritualidad popular y la ciencia divergen, y es ahí donde muchos se estancan sin saber por qué. La idea de que repetir frases positivas a diario puede transformar tu realidad parece simple, incluso esperanzadora. Pero cuando esas palabras no resuenan en ti, algo se quiebra. No es que las afirmaciones no funcionen, es que necesitan ser sentidas, no solo dichas. Sin resonancia emocional, lo que pretendía ser sanador se convierte en conflicto. El cuerpo percibe, el cerebro registra, y, silenciosamente, comienza a generar una señal de alerta. Porque cuando dices, soy próspero, pero sientes escasez, el cerebro no lo interpreta como una afirmación constructiva, sino como una advertencia de incoherencia. Neurocientíficamente, esta desconexión activa áreas de estrés. El sistema límbico, responsable de las emociones, responde a lo que se siente como verdad emocional, no a lo que se expresa como deseo racional. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente no responde a las palabras, sino a las experiencias emocionales repetidas. Por eso, repetir frases puede aumentar la resistencia interna, cuando no hay una base vibracional que la sustente. Afirmas algo grandioso, pero el niño herido que llevas dentro murmura, «Eso no es cierto». Y es esta voz interior, no la frase bonita, la que moldea tu realidad vibracional. Esta disonancia crea un estado de tensión, una fatiga invisible que se acumula, porque cuanto más intentas afirmar lo que aún no sientes, más se cierra tu campo energético, intentando protegerse de lo que parece una amenaza a tu autenticidad emocional. Y en el fondo, lo que el subconsciente busca es seguridad. Verdad, coherencia. Quiere sentir que lo que se dice corresponde a la realidad interna. Por lo tanto, no se trata de abandonar las afirmaciones, sino de entenderlas como semillas. Semillas que solo germinan en tierra fértil. Es necesario preparar el terreno emocional antes de plantar nuevas palabras. Esto requiere honestidad, presencia y la disposición a mirar profundamente en tu interior. Escuchar lo que tu parte más sensible aún intenta decir, porque cuando esta parte se escucha, se acoge y se integra, las palabras empiezan a tener peso, empiezan a tener alma. Y entonces, sí, la afirmación se convierte en una verdad vibracional. No por insistencia, sino por resonancia. Surge la coherencia, y el universo responde. Hay un dolor silencioso que pocos pueden identificar, la frustración de casi haberlo logrado. Esa sensación de estar tan cerca, de ver las señales, de sentir la energía moverse, y de repente, todo se detiene. Es como si el universo hubiera jugado con tu esperanza. Como si la vida te hubiera ofrecido promesas solo para retirarlas cuando las buscas. Pero ¿es así de verdad? Lo que ocurre en estos momentos no es un castigo ni un fracaso, es una protección inconsciente. El casi me manifiesto suele ser la última barrera vibratoria antes de la materialización. Y es precisamente en este punto que el ego entra en acción, activando los miedos más antiguos, las creencias más arraigadas, los mecanismos de autoprotección más sutiles. Es como si el cuerpo dijera, esto está yendo demasiado lejos y no sé si estoy listo. Este sabotaje no se presenta en forma de negación directa, es más sutil, más disimulado. Surge como ansiedad, como prisa, como una necesidad urgente de actuar sin claridad. Viene con pensamientos como, tengo que hacer algo rápido, no puedo perder esta oportunidad. Y si no funciona, lo que subyace a esto es una profunda desconfianza. Desconfianza en uno mismo, en la vida, en la propia valía.
El sistema interno, acostumbrado al sufrimiento familiar, reacciona con cautela ante lo nuevo, incluso si lo nuevo es lo que has anhelado, porque el deseo es una cosa, pero estar disponible para él es otra. Estar disponible requiere entrega, y entregarse a lo nuevo a menudo significa adentrarse en un territorio emocional desconocido, donde el control se disuelve y el corazón debe aprender a confiar de nuevo. Este momento límite, donde todo parece a punto de suceder y al mismo tiempo a punto de derrumbarse, es un momento de profunda elección. Es cuando necesitas mantener la vibración de lo que deseas, incluso sin garantías. Es cuando necesitas recordar que la incomodidad no es señal de fracaso, sino de expansión. Algo dentro de ti intenta romper el cascarón. Y duele. Así que no se trata de perseguir lo que casi sucedió. Se trata de reconocer que ese casi suele ser un reflejo de tus últimas resistencias. La manifestación no fracasó. Solo se detuvo para preguntar, ¿estás listo para dejar atrás lo viejo? Y esa pregunta solo puede responderse con presencia, con entrega, con verdad. Hay una inquietud que me corroe, la espera. No cualquier espera, sino la que se prolonga entre la intención y el resultado, entre la petición al universo y el silencio que parece surgir en respuesta. En estos espacios vacíos, donde nada se mueve afuera, nace una urgencia interior, un deseo de acelerar lo invisible, de apresurar el milagro. Pero el tiempo del alma no es el tiempo del reloj, e intentar controlar el tiempo divino suele ser una forma sutil de decir, no confío. La ansiedad por resultados rápidos no solo revela impaciencia, revela una profunda creencia en la ausencia, la escasez y la inseguridad espiritual, como si el universo necesitara ser persuadido para respondernos, como si la vida estuviera eternamente en deuda con nosotros. Pero el campo cuántico, como explica Gregg Braden, responde a la coherencia emocional, no a la prisa, no se mueve bajo presión, se alinea con la frecuencia de la certeza. Y aquí está la paradoja, cuanto más intentas forzar la llegada de lo que deseas, más vibras en la carencia. La prisa es la señal energética de la ausencia. La paciencia consciente, sin embargo, es la frecuencia de la confianza. Cuando insistes en controlar el tiempo, estás diciendo, aunque sea inconscientemente, no creo que esto suceda solo. Necesito garantizarlo. Y es en este punto que la manifestación se desmorona. No porque no lo merezcas, sino porque la vibración está desalineada. La mente condicionada por la supervivencia no comprende el tiempo divino. Está entrenada para obtener resultados inmediatos, para respuestas rápidas, para medir el valor por la velocidad. Pero el alma tiene un ritmo diferente. Funciona con la maduración, con la preparación, con sincronicidades que no se pueden explicar lógicamente, sino con sensibilidad. A veces lo que deseas llega, pero aún no estás listo para sostener lo que pediste, y el tiempo de espera es, de hecho, un tiempo de refinamiento. Esta es la invitación, reconocer que el tiempo de la vida no es un castigo, sino una medida, y que la abundancia no llega con presión, sino con sintonía. La paciencia no es pasividad, es confianza activa, es permanecer firme en la vibración de lo que deseas, incluso sin pruebas visibles. Porque cuando tu campo energético mantiene la coherencia, incluso en aparente silencio, el universo ya está respondiendo. En silencio, sí, pero con no toda escasez es material. A menudo surge como un sentimiento, una vieja sensación de no pertenecer, de no ser suficiente, de no merecer lo bueno. Y este sentimiento, aunque silencioso, moldea tu relación con el dinero, con las oportunidades, con la vida. Hay un origen emocional para cada patrón repetido. Y descubrir ese origen es como encender una luz en una habitación oscura que siempre ha sido tuya, pero que nunca te atreviste a explorar. Para reconocer esta raíz, debemos ir más allá de la historia reciente. Debemos regresar al momento en que, quizás por primera vez, te sentiste pequeño en la vida. El momento en que escuchaste o sentiste, esto no es para mí. No tendré suficiente. No puedo pedir demasiado. Pudo haber sido una comparación, una mirada, una frase de alguien a quien querías. Pudo haber sido un rechazo velado, un momento de vergüenza o simplemente la comprensión de que, por alguna razón, no eras una prioridad. Estas experiencias tempranas, al no procesarse, se cristalizan como verdades silenciosas. La mente consciente puede olvidar los detalles, pero el cuerpo no. Lleva estos recuerdos como señales de advertencia. Y con cada nueva oportunidad de expansión, este recuerdo se activa, repitiendo el viejo guión. Cuidado, es peligroso crecer. Así, incluso si el deseo de abundancia es genuino, el sistema interno trabaja para mantenerte en un estado familiar de privación emocional. Observar las frases automáticas que surgen al tomar decisiones puede revelar mucho sobre estas raíces. Pensamientos como, esto es demasiado para mí. Al final nunca funciona.
terminaré frustrado no son solo pensamientos, sino registros emocionales de dolor no resuelto. Y estos registros necesitan ser vistos, no negados, necesitan ser escuchados con atención, no silenciados con una positividad superficial. Al identificar el origen de estas creencias, no solo comprendes tu escasez, sino que tocas el punto donde comenzaste a desconectarte de ti mismo. Y en ese contacto reside el poder, porque lo aprendido puede algún día desaprenderse. Y al reconstruir tus frases internas basándote en experiencias emocionales reales de valía, aunque sean pequeñas, empiezas a crear nuevas vías neuronales, nuevas frecuencias, y con ello nuevos futuros posibles. Este camino no se construye con fuerza, sino con presencia. No se trata de borrar el pasado, sino de iluminar el presente con conciencia, porque solo quienes tienen el coraje de mirarlo con amor pueden liberarse de la programación. Hay una especie de espera que parece dulce a primera vista, pero esconde un sutil patrón de autosabotaje. Es una espera adictiva, esa sensación de estar siempre al borde de algo grandioso, siempre esperando que el universo traiga un cambio importante, una señal, un punto de inflexión. Y sin embargo, nada sucede. La vida continúa en ciclos repetidos. Incluso con tantos deseos declarados, tantas prácticas espirituales, tantas peticiones sinceras, lo que hay detrás de esto puede no ser la falta de fe, sino una adicción bioquímica, un ciclo de dopamina que te mantiene más conectado a la expectativa que a la satisfacción. La dopamina es un neurotransmisor del placer, pero se activa principalmente por la anticipación, por la sensación de casi, por la sensación de ya viene. Y esto crea una sutil trampa. El cuerpo se acostumbra a vibrar más en la idea que en la experiencia, más en la espera que en la recepción. Es como si el placer estuviera condicionado por la distancia entre el ahora y lo deseado, en lugar de por la presencia de lo que ya está disponible. Así, la manifestación se convierte en una fantasía constante, nunca en una realidad. Joe Dispenza explica a fondo que el campo cuántico no responde a lo que esperas, responde a lo que vibras como real ahora. Si vibras con una expectativa constante, le estás diciendo al campo, esto aún está lejos, aún no es mío, aún no ha llegado. Y el campo responde exactamente a eso. Espera, ausencia, distancia. Incluso cuando, con palabras, digas lo contrario. Este desequilibrio entre el deseo y el ser es lo que impide la realización, porque mientras tu sistema vibra con la carencia, incluso una carencia disfrazada de esperanza, el universo entiende esta vibración como una orden clara. No es tu deseo lo que crea la realidad, es tu identidad emocional. Y si esta identidad está atrapada en el hábito de soñar, sin la valentía de incorporar el sueño como presencia, la manifestación se convierte en un horizonte inalcanzable. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando dejas de vivir por lo que aún no tienes y empiezas a vivir en coherencia con lo que ya eres en esencia. Esto no es una ilusión, es vibración, es la decisión de sentir ahora la frecuencia de lo que deseas, incluso si el mundo exterior aún no ha cambiado, porque cuando mantienes la vibración del ya soy, el campo se reorganiza y lo que parecía distante comienza a acercarse, sin prisa, sin esfuerzo, simplemente por la alineación. Hay momentos en que todo lo externo parece suspendido, sin respuestas, sin cambios, sin una señal clara de que el camino elegido sea realmente el correcto. Y en esos momentos es natural que surja la duda, que el miedo se infiltre, que el cuerpo comience a mostrar signos de fatiga. Pero es precisamente en este aparente vacío donde se pone a prueba la coherencia emocional, no como resistencia, sino como madurez vibracional, porque mantener la energía alineada cuando todo fluye es fácil. El verdadero desafío reside en permanecer fieles a la nueva frecuencia cuando el mundo que nos rodea aún no la ha reconocido. La coherencia emocional no es rigidez, es consistencia. Es cuando tu mente, tu corazón y tus acciones vibran en la misma dirección, incluso sin garantías externas. Esta coherencia es como un campo magnético silencioso que sustenta la manifestación, y no se construye con esfuerzo forzado, sino con una presencia especial, una que sabe sentir sin hundirse, una que abraza la oscilación, pero no se abandona a ella. La espiritualidad madura comprende que el campo cuántico no responde al deseo momentáneo, sino a la frecuencia predominante, y esta frecuencia no se compone solo de pensamientos positivos, se compone de decisiones conscientes, de prácticas sutiles, de pequeños rituales diarios que mantienen la armonía entre lo que uno desea y lo que experimenta internamente. Es en esta repetición silenciosa que el campo comienza a reconfigurarse. Gregg Braden habla sobre la importancia de la coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando el corazón percibe algo verdadero y el cerebro valida esa sensación, todo el cuerpo entra en armonía. Y es esta armonía interna la que crea una señal vibratoria lo suficientemente fuerte como para moldear la realidad externa. Pero esto no sucede con prisas ni con dudas constantes. Sucede en silencio.
con paciencia, con la confianza activa de quienes siguen caminando, incluso cuando el camino aún es oscuro. En momentos de aparente estancamiento, prácticas como la meditación somática, la escritura consciente o la autoobservación cobran aún más valor. No aceleran el tiempo, pero sí afinan tu frecuencia. No brindan respuestas inmediatas, pero aumentan tu capacidad de escuchar lo que ya está emergiendo. Porque la manifestación no depende solo de lo que deseas, depende de en quién te conviertes mientras esperas. Y este devenir es el verdadero milagro. Hay momentos en que todo lo exterior parece suspendido, sin respuestas, sin cambios, sin una señal clara de que el camino elegido sea realmente el correcto. Y en esos momentos es natural que surja la duda, que se infiltre el miedo, que el cuerpo comience a emitir señales de fatiga. Pero es precisamente en este aparente vacío donde se pone a prueba la coherencia emocional, no como resistencia, sino como madurez vibratoria. Porque mantener la energía alineada cuando todo fluye es fácil. El verdadero desafío reside en permanecer fiel a la nueva frecuencia cuando el mundo que te rodea aún no la ha reconocido. La coherencia emocional no es rigidez, es consistencia. Es cuando tu mente, tu corazón y tus acciones vibran en la misma dirección, incluso sin garantías externas. Esta coherencia es como un campo magnético silencioso que sustenta la manifestación. Y no se construye con esfuerzo forzado, sino con una presencia especial. Una que sabe sentir sin hundirse, una que abraza la oscilación, pero no se abandona a ella. La espiritualidad madura comprende que el campo cuántico no responde al deseo momentáneo, sino a la frecuencia predominante. Y esta frecuencia no se compone solo de pensamientos positivos, se compone de decisiones conscientes, de prácticas sutiles, de pequeños rituales diarios que mantienen la armonía entre lo que uno desea y lo que experimenta internamente. Es en esta repetición silenciosa que el campo comienza a reconfigurarse. Greg Braden habla sobre la importancia de la coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando el corazón percibe algo verdadero y el cerebro valida esa sensación, todo el cuerpo entra en armonía. Y es esta armonía interna la que crea una señal vibratoria lo suficientemente fuerte como para moldear la realidad externa. Pero esto no sucede con prisas ni con dudas constantes, sucede en silencio, con paciencia, con la confianza activa de quienes siguen caminando, incluso cuando el camino aún es oscuro. En momentos de aparente estancamiento, prácticas como la meditación somática, la escritura consciente o la autoobservación cobran aún más valor. No aceleran el tiempo, pero sí sintonizan su frecuencia. No brindan respuestas inmediatas, pero aumentan tu capacidad de escuchar lo que ya está emergiendo. Porque la manifestación no depende solo de lo que deseas, depende de en quién te conviertes mientras esperas. Y este devenir es el verdadero milagro. Hay momentos en la vida en los que todo lo que conocemos ya no nos sirve, pero lo nuevo aún no se ha revelado. Es un espacio intermedio, un espacio de cruce invisible, donde no hay mapas, ni garantías, ni caminos predefinidos. Y es precisamente allí, en este punto de incertidumbre, que el alma es invitada a dar un paso hacia la oscuridad, un paso que desafía la lógica, un paso que dice con todo el cuerpo: confío incluso sin ver. Este cruce se puede comparar con un puente de aire. Solo se revela al pisarlo. Antes de eso se siente como un abismo, un riesgo, una amenaza, y por eso muchos se dan por vencidos en este punto, porque esperan ver el puente antes de caminar, esperan la certeza para sentirse seguros. Pero en el reino cuántico, la seguridad no precede al movimiento, es consecuencia de la decisión vibratoria de confiar. Y la confianza en este caso no es pasividad, es acción sustentada por la fe. Neville Goddard nos enseña que debemos vivir al final. Siente ahora lo que sentirías si ya lo hubieras recibido. Esto no es un ejercicio de imaginación infantil, es una tecnología espiritual. Eres tú accediendo a la realidad deseada a través de la vibración presente, porque en el nivel más profundo de la creación, la realidad no se manifiesta desde lo visible, sino desde lo verdaderamente sentido. El puente solo aparece para quienes tienen el coraje de adentrarse en la nada, manteniendo en sí mismos la certeza de todo. La mente limitada quiere garantías, quiere pasos calculados, quiere promesas de que todo saldrá bien, pero la mente expandida comprende que la vida se revela con cada paso que das con presencia. No se trata de lanzarte al vacío, se trata de responder a la llamada interior con fidelidad, incluso cuando el mundo exterior te siga diciendo que no es posible. Porque en ese momento no es el mundo exterior el que se pone a prueba, sino tu vibración. El cruce ocurre de adentro hacia afuera. El camino no se revela hasta que lo eliges. Se construye con cada sí silencioso, con cada respiración consciente, con cada gesto de confianza ante lo invisible. Así es como lo nuevo se hace realidad. No porque esté probado, sino porque ha sido sostenido. El puente invisible no solo conduce a un nuevo destino, sino que revela una nueva versión de ti, más completo,
más seguro, más conectado con la verdad. A estas alturas, quizás algo en tu interior ya se esté agitando. No porque hayas encontrado respuestas definitivas, sino porque has empezado a darte cuenta de dónde has estado plantando tus semillas. Es como mirar un jardín y finalmente comprender que, por mucho que lo hayas regado, sus raíces estaban atrapadas en tierra envenenada por viejas creencias, miedos heredados y voces que ya no son las tuyas. La abundancia no deja de florecer por falta de luz. Se retira cuando percibe que el suelo aún vibra con escasez, protección y supervivencia. Y este suelo no es el mundo exterior, es tu campo interior. Es la calidad de lo que crees, sientes y sostienes en silencio. No se trata solo de pensar positivamente o seguir fórmulas preestablecidas. Se trata de reeducación emocional y vibracional. Una elección diaria por la claridad y la coherencia. Una disposición amorosa para limpiar el suelo, incluso si eso significa revivir viejas penas. Bruce Lipton demostró al mundo que nuestras creencias moldean la expresión de nuestro ADN, que nuestro entorno interno, emocional, energético, espiritual, influye directamente en cómo se manifiestan nuestro cuerpo y nuestra realidad. Esto lo cambia todo, porque nos devuelve nuestro poder. Nos recuerda que somos co-creadores, no rehenes de las circunstancias, y que cada elección emocional es una semilla sembrada en el campo de la vida. Liberarse de las creencias limitantes no es una batalla, es un proceso de maduración espiritual. Es reconocer que lo que una vez nos protegió ahora nos limita. Y dar gracias con respeto antes de soltar, porque solo entonces puede entrar lo nuevo. Solo entonces puede el campo cuántico responder plenamente. Solo entonces puede el corazón abrirse para recibir lo que siempre ha sido su derecho vibracional. Joe Vitale lo resume a la perfección. No atraes lo que deseas, sino lo que eres. Y solo eres realmente lo que estás dispuesto a sentir, a sanar, a trascender. Desear es el principio, sentir es el camino. Encarnar esta nueva vibración, incluso ante el silencio, es lo que transforma el deseo en realidad. Y quizás la mayor verdad de todas reside en esta simplicidad. La abundancia no es una recompensa futura, no es algo que llegará cuando todo sea perfecto. Es una frecuencia presente, un hogar vibracional que siempre ha estado a tu alcance. Pero para habitarlo requiere que los ruidos del pasado se escuchen, se comprendan y finalmente se silencien. Sin prisa, sino con presencia, sin fuerza, sino con conciencia, sin promesas, sino con verdad. Porque es en la verdad interior donde se revela la abundancia, y es en este espacio donde todo comienza a florecer, de adentro hacia afuera.